Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Muy buenos días, que Dios los bendiga de una manera grande, de una manera poderosa, que la paz del Señor Jesucristo continúe en sus corazones. Hoy con un corazón agradecido nos presentamos delante de su preciosa presencia. Decirle, Señor, gracias por un nuevo día. Le doy gracias a Dios por su vida. Le doy gracias a Dios por lo que ha dispuesto en este nuevo día, en este hermoso día, para toda su casa, para toda su familia, para a donde usted vaya. La bendición de Dios le persiga, le alcance y permanezca con usted. Bueno, hoy en nuestro devocional Despierta, quiero hablarles a un grupo de personas. ¿A cuál grupo? A ese grupo de personas que desean ser felices, que desean ser dichosos, que desean ser alegres, que verdaderamente anhelan tener esa verdadera felicidad. Y lo habla la palabra del Señor. Y yo quiero compartirles un versículo de la palabra del Señor en el tercer evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 45, que dice de la siguiente manera. Dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Gloria a Dios. Bueno, en el contexto de esta palabra habla acerca de María y Elizabeth. María, la madre de Jesús, Elizabeth, la prima de María. Dice que María fue a visitarla. Y en el momento en que ella le habló, dice que el vientre de Elizabeth, dice, saltó enseguida. ¿Quién estaba allí? Juan el Bautista. Y sintió que como la presencia de Dios, como el Espíritu de Dios se movió en ese momento. Y ahí es cuando Elizabeth le dice a María, y bienaventurada la que creyó. ¿Por qué? Dice, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Yo quiero hablar compartir una enseñanza tomando de punto de referencia este versículo que realmente nos compete a todos. Ahí habla de María, pero yo creo que nos podemos apropiar de esta palabra. ¿Y cómo empieza el Señor hablando en esta porción de la palabra, en este versículo? Le empieza diciendo, bienaventurada. Y como sabemos cuál es el significado de ese versículo, sabemos que bienaventurada o bienaventurado es afortunada, es afortunado, es feliz, dichoso, complacido. Es aquella persona que es bienaventurada. Y un significado que me llamó la atención es aquel que goza de felicidad plena que es concedida solamente por Dios. Amén. Mira, y en este versículo que leemos en la palabra del Señor, hay una razón o un motivo para alcanzar esta condición de verdadera felicidad. Hay una razón y un motivo para alcanzar esa condición de ¿qué? De ser bienaventurados. Recordemos cómo el Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte habla acerca. Fue la primera predicación prácticamente del Señor Jesucristo el hablar acerca de la bienaventuranza, predicando acerca de una condición tan importante, lo que desea el Señor, lo que hay en el corazón de Dios, que su pueblo sea feliz, que su pueblo sea bendecido, que su pueblo sea dichoso todos los días de su vida, independientemente de las circunstancias que se estén viviendo. ¿Qué dice la palabra? Dice, bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que tiene fe, bienaventurado el que no duda, el que no hay ninguna variación, el que tendrá el cumplimiento de ¿qué? De lo que Dios determinó, de lo que Dios dijo, de lo que Dios prometió. Y buscando en otra versión, en una nueva versión, encontré algo que también me gustó, como decir la palabra. Y es que dice, el Señor te bendecirá porque creíste que sucedería lo que Él te dijo. O sea, dice la palabra que lo que vas a recibir
de parte de Dios, eso va a producir alegría en tu vida. ¿Quién no se va a alegrar cuando uno obtiene algo que uno está pidiendo? Eso te va a producir dicha, eso te va a producir satisfacción. Pero según lo que yo entiendo en la palabra de Dios, más satisfacción va a producir en nuestras vidas es saber que nosotros hemos creído y por causa de eso vino la respuesta de parte de Dios. Que nosotros tenemos una fe firme, una fe bien fundamentada, una fe constante, una fe que le agrada al Señor. Eso va a producir en nosotros, va a producir felicidad, va a producir dicha. Como dice la palabra del Señor, vamos a ser más que bienaventurados por el hecho de que nosotros hayamos creído. Amén. Ahí en la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, está la definición acerca de la fe. Y yo creo que es un versículo muy conocido. Lo hemos escuchado muchas veces, se ha predicado mucho acerca de este versículo que dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nosotros no vemos. ¿La certeza de qué? De lo que se espera. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? Mira, y lo que nosotros estamos esperando no puede ser ni debe ser algo diferente. Escúchame bien, porque eso sucede. No puede ser algo diferente, ni debe ser algo diferente a lo que Dios ha hablado a nuestras vidas a través de su palabra, a través de alguien, a través de una circunstancia, a través de las promesas que Dios ha dejado estipuladas aquí en la Sagrada Biblia, en las Sagradas Escrituras. Una fe que nos lleve a esperar cada día ¿en quién? En Cristo Jesús. En lo que Él ha hablado a quién, lo que Él ha hablado a nuestras vidas. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5 nos dice la palabra de la siguiente manera. Dice, pues el propósito de este mandamiento es, ¿cuál propósito? Ahí en el contexto nos habla de no enseñar diferente doctrina. Y dice que pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de corazón limpio, dice, y de buena conciencia, y dice, y de una fe, dice, no fingida. Y si la palabra del Señor nos habla de una fe no fingida, es porque existe una fe que es totalmente fingida. Amén. Es una fe que no es genuina. Eso puede haber en el corazón del cristiano. Y cuando habla de una fe fingida, está hablando de actuar de una manera diferente a lo que uno es en realidad, o hacer ver algo falso como algo verdadero. Y cuando se habla de una fe fingida, se refiere a aquel cristiano que es cristiano, que se congrega en la iglesia porque le dijeron que el Señor Jesucristo lo iba a bendecir, porque el Señor Jesucristo lo iba a prosperar, porque el Señor Jesucristo iba a ver que le iba a abrir puertas de bendición, que le iba a ir bien en todas las cosas. Ese es el que tiene esa convicción, es el que tiene una fe fingida. Es cuando realmente esa persona no ha entendido el por qué y el para qué de ser cristiano. El que no ha entendido cuál es el propósito de Dios para su vida, el que no ha comprendido cuál es el plan, el que no ha comprendido cuál es la obra de Dios, el que no ha comprendido cuál es el motivo de Dios de habernos llamado, de habernos escogido, el que no ha entendido de que debemos ser transformados, de que tenemos que ser cambiados, de que debemos dejar el viejo hombre para tomar el nuevo hombre que vamos a recibir de parte de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que no ha entendido el por qué y el para qué. Aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 nos dice la palabra: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma, dice, y con todas tus fuerzas. El Señor Jesucristo está interesado en ¿qué? En un pueblo que le busque por amor y que no le busque por las añadiduras.
El Señor Jesucristo está anhelando que haya un pueblo que realmente le busque a Él, porque anhela su presencia, porque anhela sentarse a la mesa, porque anhela tener esa relación especial con Él. El que desea sentir que Cristo está caminando a su lado, el que desea sentir que verdaderamente Cristo se está moviendo en su vida y lo está llevando a un mejor nivel espiritual cada día. Es aquel cristiano que realmente ha entendido la necesidad de tener esa cercanía con el Señor, de tener esa relación continua con el Señor, no solamente en la mañana, sino de continuo, en todo tiempo, que la presencia de Dios esté ahí con él. Y si algo, miren, que caracteriza a una fe no fingida, es cuando no ha habido un verdadero arrepentimiento. Una fe fingida es cuando no hay un nuevo nacimiento. Es porque la palabra todavía no ha causado un efecto en ese cristiano, entre comillas. Es aquel que realmente no ha tenido ese encuentro personal con Cristo, el que no ha tenido una experiencia especial con el Señor Jesucristo que realmente lo lleve a tomar una decisión en su vida de ser un nuevo hombre o de haber nacido de nuevo, de que realmente anhele eso, que sienta sed de la presencia de Dios, que sienta sed de la palabra de Dios, que sienta hambre de la presencia de Dios, que sienta la necesidad de conocer cada día algo nuevo de Dios, que realmente se enamore del Señor Jesucristo. Eso es una fe fingida. Es aquel que se ha convertido al cristianismo, pero no se ha convertido de su maldad. Dice ser cristiano, pero hay maldad todavía, hay maquinación todavía en el corazón de esa persona. Actúa solamente, digamos, por emociones, alaba al Señor por emociones, llora por emociones, canta una alabanza por emociones, adora a Dios solamente por emociones y busca la presencia de Dios solamente por emociones, pero realmente no hay una verdadera conversión. Eso es una fe fingida, eso es una fe no real, no es una fe bien fundamentada. Amén. Mire, el apóstol Pablo nos hablaba acerca de algo muy importante y es el conocimiento que nosotros tenemos que adquirir. Y él dice que nosotros debemos adorar a Dios en el Espíritu, pero también tenemos que adorar a Dios con el entendimiento, tenemos que adorar a Dios con el conocimiento, con la revelación que nosotros hemos tenido. Eso nos lleva a tener una fe firme y una fe no fingida, una fe real, una fe bien fundamentada. No es una fe solamente que busca a Dios por conveniencia y no por Dios. Buscaba a Dios, ¿por qué? Por lo que Él hace y no por lo que Él es. Entonces, Dios nos invita a que nuestra fe sea una fe no fingida, una fe sincera. Y eso solamente la podemos lograr de una sola manera, de varias maneras, pero una manera importante es teniendo una buena relación con Dios. Es buscar su presencia cada día, es buscar su presencia en todo momento, es buscar la manifestación de Dios en nuestras vidas. Un verdadero cristiano siempre va a estar anhelando eso, que realmente haya una verdadera manifestación, que eso suceda cada día, porque es el deseo de Dios, manifestarse, que no nos conformemos con lo que hemos recibido en este día, porque Dios tiene algo mayor y solamente ese algo mayor lo podemos encontrar en la relación que nosotros tengamos con Dios. Eso me hace tener una fe firme. Una fe que me lleve ¿a qué? A tener al Señor Jesucristo como el centro de mi vida, que Él sea el centro en todas las áreas de mi vida, que yo cada día lo esté reconociendo como el Señor de mi vida, que cada día lo esté reconociendo como el fundamento de mi vida, porque lo dice la palabra, que el apóstol Pablo como perito arquitecto puso el fundamento, que otro mire a ver cómo sobreedifica, pero que nadie puede poner un fundamento al que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús es el verdadero fundamento de nuestras vidas, es el verdadero fundamento de todas las áreas de nuestras vidas, podemos decir que tenemos una fe no fingida, sino una fe real. Amén.
¿Es por qué? Porque aquel se enfoca en una verdadera conversión. El que tiene a Cristo como centro de su vida, como el fundamento de su vida, está interesado en tener un verdadero cambio en su vida, una verdadera transformación. No se justifica, reconoce su condición. ¿Para qué? Para poder recibir la condición o la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a la palabra, no pierde el tiempo en conflictos, en contender con la gente por causa de la palabra de Dios, por causa de la doctrina, porque ha entendido que la palabra de Dios no es para contender, sino para edificación de nuestras vidas. Ha entendido que la palabra es la que nos lleva a tener una buena enseñanza, una buena exhortación, una buena guía. Eso nos enseña el Señor por medio de la palabra. Y el que tiene una fe firme la busca fortalecer. ¿Por quién? Primero por la relación con Dios. Amén. Por una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y segundo, por el conocimiento que nosotros recibimos a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. ¿Quieres tener una fe firme? Lee la palabra del Señor. ¿Quieres tener una fe genuina? Estudia la palabra del Señor, redarguye ahí, busca en la palabra del Señor, que siempre habrá un mensaje, siempre habrá algo que edifique tu vida, que te lleve a un mejor nivel espiritual. Amén. Y siempre, mira, siempre se verá un cambio real en su vida. Eso hace el que tiene una fe verdadera. Amén. Y si algo que nos lleva a tener esa fe verdadera es la paciencia. Es de esperar el tiempo de Dios, porque lo dice la palabra del Señor, que el bienaventurado es aquel verdaderamente que espera, que tiene la certeza y espera conforme a lo que Dios ha hablado, espera conforme a como Dios ha prometido, espera conforme a lo que Dios ha determinado para cada una de nuestras vidas. Nosotros los que tenemos una fe firme, una fe verdadera, espera en Dios y busca lo que Dios ha hablado en nuestras vidas y lo busca en la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. Cuando Dios habla en nuestras vidas, uno no va a buscar esa respuesta o ese milagro en un lugar diferente a su preciosa y su poderosa presencia. Como leíamos en el devocional anterior, en el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que está siempre en la presencia del Señor, es el que va a recibir ese milagro. ¿Y qué es lo que nos va a hacer felices? Ese reconocer que nuestra fe es una fe verdadera. Lo que nosotros recibimos por causa de esa fe, claro que va a producir alegría en nosotros. Pero más que eso, es saber que nuestra fe, que las convicciones que nosotros tenemos están bien fundamentadas y que independientemente de las circunstancias, independientemente de la tristeza, independientemente de la aflicción, independientemente del enemigo que se levanta, independientemente de la tempestad que arrecia contra nuestras vidas, independientemente de ese viento que es contrario a nuestras vidas, permanecemos nosotros en lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Permanecemos en lo que hemos creído. Y así como a María se le dijo, bienaventurada la que creyó. Amén. ¿Por qué? Porque ha recibido lo que Dios le ha dicho. Que nosotros podamos decirnos a nosotros mismos o creamos, bienaventurados los que creemos, porque recibiremos lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Por eso te invito a eso, que fundamentes tu fe. Amén. Que eso va a producir alegría, va a producir satisfacción, va a producir dicha a tu vida. Amén. Y esa dicha va a permanecer. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Es Dios quien la ha puesto en tu corazón. Bueno, que Dios los bendiga. Espero que este mensaje haya suplido algo a tu vida. Si estabas dudando, afírmate en esa fe. Y Dios va a responder. En el nombre de Jesús. Y vas a lograr ser un bienaventurado o vas a lograr ser una bienaventurada. Son promesas de parte de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios haga sobreabundar sobre ustedes lo mejor. Amén. Paz de Cristo en sus corazones.